Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya sé que es el Día del Amor y la Amistad, así que vamos a resolver dos problemas el día de hoy. Que ayer como que variaba la respuesta. Entonces, problema 1. Nosotros tenemos n igual a 20 años. Tenemos el periodo. Depósito. En el periodo es 1000. Y luego está la tasa, que es I de 4 igual al 6%, 15 años. Y luego en la fuerza equivalente, la fuerza de interés equivalente, a I más 1.25. ¿No? Ese es el... Y luego por otros 20 años tenemos otros 3,000 que se depositan cada año. Y ahí con las tasas que están, mismas tasas. Entonces, yo como me lo planteé, es obviamente algo que puede facilitar es, oye, si I de 4 es igual al 6%. 6% es 0.06. Ok. No, ya con la inteligencia artificial ya te está escuchando y toda la cosa, no manches. Bueno. Entonces, si la tasa anual nominal convertible 4 veces al año es de 6%, entonces nosotros sabemos que la tasa trimestral es 1.5%. Y entonces esto quiere decir que la tasa anual es igual a 1.015 a la 4 menos 1, y esto me da, yo lo redondeé 6.14%. Y si esa vale 6.14%, entonces delta es equivalente a 6.14 más 1.25%, lo que quiere decir que la tasa va a ser equivalente a 7.39%, la anual efectiva. Y entonces, si eso pasa con I, entonces delta vale 7.13%. Yo lo puedo hacer como yo quiera. Yo lo puedo hacer todo con tasas nominales o lo puedo hacer todo con la tasa anual efectiva. Si son pagos anuales, creo que me convendría hacerlo con la tasa anual efectiva. Al final del día son tasas equivalentes. Entonces yo escribí la solución de la siguiente manera. Los primeros 1000 los puedo acumular sin ningún problema durante 15 años. Entonces ahí utilizo S de 15. Ahí puedo hacerlo anual. Uso mi tasa 6.14%, ¿no?
Y luego ese dinero es como una anualidad diferida. Ese dinero me lo tengo que llevar hasta t igual a 40. Entonces agarro y calculo E a la 25, que son los años que me faltarían para llegar a 40, del 7.13%. Eso sería. Los primeros 1000, de 15 años, así funcionarían. Y luego estarían otros 1000 que empiezan del año 15 en adelante. Yo puedo separar esta serie de 3000, la puedo ver como una serie de 1000, 5 años, o la puedo ver como 1000 durante 20 años. Y acá tengo un periodo de 15 años de 1000, y luego tengo 5 años de 1000 porque ahí cambia la tasa. Y los 3000 los puedo ver como todos los años 1000, y separado puedo tomar una serie de 2000. Entonces tomo 1000 del año 15 en adelante y los acumulo 25 años, ¿verdad? Entonces sería S de 25, y ahí los puedo acumular a mi tasa anual efectiva del 6.14%, que es equivalente a la, bueno, perdón, aquí creo que, a ver, la primera tasa está bien, 6.14. Luego la fuerza de interés es 7.13. Ahí está bien. Aquí hay un error, porque la anualidad de 25 años de los 1000, ya subió la tasa, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Subió 1.25. Entonces la tasa en realidad es 7.39%. ¿Sí estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Y luego tomo los otros 2000 y los acumulo por S de 20, ¿verdad? S de 20, y esto también al 7.39%. Listo. Bueno, pues ya me puedo hacer todos mis cálculos y resulta que estos primeros 1000 llevados hasta t igual a 40 me arroja 139.853.28. Luego más 66.904.41. Luego más 85.568.56. Y esto me da un total de 292.326.25. Eso es lo que yo les puse ayer. Eso es lo que yo calculé. Así lo calculé yo. La parte importante es cuando cambia la tasa, ¿no? Que es si la vemos como en la línea del tiempo, lo que veríamos es el periodo de 0 a 15. Aquí va a 15 años, y en este periodo está vigente la tasa inicial de 6.14%. Y luego la tasa sube aquí a 7.39%. Sube 1.25%. Esa es la única cuestión que habría que considerar. ¿De acuerdo?
No sé si alguien tenga dudas. ¿No? No, profe, todo bien. Ok, bueno. El problema 2 es ya más un problema como el que vamos a ver en la clase de pensiones. La edad actual es 25. Su salario, y a le vamos a poner SDX, y su salario anual es igual a 180,000. ¿De acuerdo? Y nos preguntan, oye, ¿cuánto tengo que ahorrar toda mi vida hasta que yo me jubile? Y luego lo que dice es que él se va a jubilar a los 65 años. ¿Sí, verdad? Esta es la edad de retiro. Entonces, el periodo que yo voy a trabajar son 40 años, ¿no? Y luego me dicen, ¿qué más me dicen? Me dicen que la tasa de crecimiento del salario es 4.5%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo me jubile, mi salario a la edad 65 va a ser 180,000 por 1.045 a la 40. Habrá crecido durante 40 años mi sueldo. Eso me lleva a que yo voy a ganar cuando me esté jubilando anualmente 1.046.946. Ese va a ser mi sueldo. Luego me dicen, cuando yo me jubile, quiero una pensión BDR que sea el 75% de mi salario cuando me esté jubilando. Y 75% de 1.046.946, eso me da 785,210. ¿Estamos de acuerdo? Me dicen, cuando yo me jubile voy a vivir 20 años. Mi expectativa de vida cuando yo me jubile es 20 años. ¿De acuerdo? Y luego me dicen, la inflación en el retiro es del 5%. ¿No? ¿Me falta algo? Me dicen que tengo una fuerza de interés del 9.303%. Esa es la tasa. Eso lo que implica, haciendo uso de lo que vimos el día de ayer, de la tasa de interés, eso implica que que 1 más I es igual a E a la delta, despejando de aquí, y vale, voy a hacer mis cuentas con la tasa anual efectiva, vale 9.75%. Ahora sí creo que ya tengo todo lo que tengo, ya utilicé todo lo que me dieron de información. ¿Están de acuerdo? Profe. Bueno, pues entonces mi problema es el siguiente. Si yo pongo mi línea del tiempo,
para darme una idea de lo que está pasando, es aquí empiezo a trabajar, acá me jubilo, y aquí, perdón, 65. Y aquí fallezco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me están diciendo, fíjate, cuando llegues aquí, lo voy a tomar vencido, te van a empezar a pagar esa pensión que tú quieres del 75% de tu sueldo. Así está. Entonces es lo que te van a pagar de pensión, el 75% de tu sueldo. Pero va a estar sometido a la inflación del 5%. Y tu tasa de interés es del 9.75%. Entonces, tú dices, bueno, a ver, primero, el objetivo es, cuando yo llegue a la jubilación, yo tengo que tener lo necesario para pagar esa pensión. Entonces, aquí lo que tenemos que calcular es cuál es la reserva o fondo que garantiza que voy a pagar BDR durante 20 años. ¿Cómo la calculamos? Pues sería BDR por 1.0975 a la menos 1 más BDR por 1.05 por 1.0975 a la menos 2 y así me sigo. Me sigo hasta BDR por 1.0975 a la menos 20 y luego eso multiplicado por 1.05 a la 19, ¿no? Eso es lo que habrá pasado. Tengo una serie geométrica que crece 5% y que descuento al 9.75. Es una anualidad creciente. Entonces, esa cantidad es igual a BDR por 1 menos 1.0975 entre 1.05 a la menos 20. Todo esto dividido entre 0.0975 menos 0.05. ¿Estamos de acuerdo? Y estos son 785,210 por la anualidad, que vale 12.363. Y esto me da un fondo de 9,707,544.5. Eso es lo que yo necesito acumular. Por el otro lado, yo necesito juntar ese dinero aportando X por ciento de SDT, X por ciento de SD27, por ejemplo aquí. Este es 25. 26, perdón. Eso es lo que yo voy a aportar hasta llegar acá, cuando habré aportado X por ciento por S de 65.
Esa sería mi última contribución. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que todo lo que yo junté con ese X porcentaje, o sea, X porcentaje por S, le vamos a poner de 25, ¿sí? Es también una serie geométrica porque el salario va creciendo, ¿no? 4.5%. Entonces, ¿cómo se calcula la contribución, la acumulación? Se calcula como X% por S de 25 por 1.0975, que es la tasa de descuento, a la 40, porque son 40 años los que voy a ahorrar, menos 1.045, que es lo que crece el salario a la 40, entre 0.0975 menos 0.045. Y entonces, lo que yo tengo es, ¿cuánto vale esto? Profe, Sí. ¿por qué era 0.045? Porque eso es lo que crece el sueldo. Ok, ya. O sea, Gracias. lo que tú ganas en 25 ya se incrementó 5% en T igual a 26. Sí, ¿Sí? ok. Sí, gracias. Entonces, es igual a una serie geométrica que la aportación crece 4.5% y estoy descontando o acumulando al 9.75. Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué la inflación la vamos a multiplicar como, bueno, el fondo lo vamos a calcular multiplicando la pensión por lo de la inflación? Bueno, sí entiendo por qué, pero ¿por qué a la 19? A la 19. Porque son 19 años después de que te jubilas. Ah, ok, está bien. Sí, básicamente es eso. Bueno, entonces, esto me da que X% por 180,000 que ganaba el primer año por 35.56. Todo esto tiene que ser igual al fondo que yo necesito para mi jubilación. ¿Sí? Así está. Eso lo multiplico por 180,000 y eso lo multiplico por 9,707,544.5 y eso cuánto me da. Puse mal la cantidad, no es 35.506, me faltaba dividir entre lo que está abajo. 9.75 menos 4.5, me faltó dividir el 35.506 entre esa cantidad.
Y ahora sí. Estos son, en realidad toda la anualidad vale Son 600. 676.29. Sí. Y eso por 180,000. Y eso por 9, 707, 544.5. Me da que el porcentaje del sueldo que yo debo de contribuir es 7.97%, que es lo que me estaban preguntando, ¿no? Esto que están viendo aquí es muy similar a la expresión matemática que vimos allá en obviamente aquí estoy acumulando yo hasta edad 65, estoy acumulando dinero y luego si se fijan, esa cantidad que yo acumulé hasta edad 65 tiene que ser suficiente para pagar una pensión del 75% del sueldo. Eso es lo que estamos diciendo. En pocas palabras, si yo lo planteara como el caso cierto sería con los mismos datos de esta persona de cuánto tiempo está ahorrando, diríamos que el ahorro por una S, si no fuera creciente, por ejemplo, si el ahorro no fuera creciendo, sería una S de 40 a una tasa I, y luego esto tendría que ser suficiente para pagarme una pensión durante 20 años a una tasa I. ¿Sí? La tasa I podría ser diferente antes del retiro y después del retiro. Esto es básicamente el planteamiento de este problema. Eso es un poco lo que pasa con las pensiones. Al final del día, esta parte de acá es el fondo necesario para pagar la pensión. Profesor, una pregunta. Sí. ¿En la parte izquierda no hay que considerar también la inflación? Aquí en esta que estoy usando ahorita, no la estoy usando porque estoy diciendo que si no creciera el salario. Obviamente, si yo te dijera si va a crecer el salario, sí tendría que ser lo que hice acá arriba. Si te fijas aquí arriba, aquí está como cuánto crece el salario cada año. Pero no afecta también la inflación ahí. O sea, el salario crece 4 o 5 anual. Sí. Pero la inflación no afecta a ese crecimiento del salario porque, o sea, el texto nos dice que hay inflación del 5% anual. Después del retiro. Pero entonces, ¿la inflación solamente se da después del retiro? Aquí lo estoy midiendo después del retiro. A lo mejor si yo hablo antes del retiro, a lo mejor digo la inflación antes del retiro era más baja. A lo mejor era 4% o 3.5%. Sí, claro. Sí, siempre hay una relación sí, en ese sentido siempre hay una relación si la inflación es 5%, los salarios van a crecer 5 o 6% o un poquito más. Se supone que siempre vas a querer que el salario quede protegido ante los cambios en la inflación. A veces no pasa. Por ejemplo, lo que le pasó al salario mínimo en México es que por mucho tiempo la inflación creció más que el salario mínimo y por lo tanto el poder adquisitivo del salario mínimo se fue perdiendo. En pensiones, por lo que vimos en el artículo con McPherson, nos damos cuenta de que la inflación sí es algo muy potente y que si tú no indexas la pensión, evidentemente vas a tener una pensión que va a comprar cada vez menos. Sí, de acuerdo. Vale, ¿sí? Gracias, profesor. Sí. Bueno, entonces, del lado derecho está el fondo necesario para pagar la pensión y del lado izquierdo está la acumulación necesaria para pagar la pensión. Los planes de pensiones de beneficio definido no son tan así, pero la idea en la FORE es un poco esta que estamos viendo aquí. Primero te pones a ahorrar, guardas dinero para que con ese dinero tú te puedas pagar una pensión. En realidad, lo que pasa ya en las pensiones es que obviamente va a haber muchos factores que van a ir variando. La tasa de interés va a cambiar, el salario va a crecer a lo mejor más o menos de lo que supusiste, etcétera, etcétera. Entonces,
tiene que haber un ajuste en los cálculos actuariales para que se reconozcan esas variaciones durante el periodo que vas acumulando dinero para tu jubilación. Esa es la parte que nosotros vamos a ver en el curso, cómo se acumula dinero a lo largo de la vida en un fondo de pensiones para que el fondo sea capaz de absorber los pagos de pensiones. ¿Por qué es importante esto de lo que vimos en financieras? Porque casi todo lo que vemos los actuarios son flujos de efectivo. Entonces, lo que nosotros vemos en la historia de financiera de un plan de pensiones es, agarramos y estamos en el tiempo 0, nos movemos al tiempo 1 y hay un flujo de efectivo CF1, en 2 CF2 y, por ejemplo, aquí en 40 está el flujo de efectivo 40. Y luego ocurre acá que está el flujo de efectivo 41 hasta el flujo de efectivo de, por ejemplo, si son 20 años, 60, ¿no? Son 60 años de historia. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a hacer es, oye, a ver, todo esto tiene un efecto neto. ¿Cuál es el efecto neto? Pues el present value de todo esto, y estos pueden ser, estos son negativos, son contribuciones, y estos son positivos, son pagos de pensión. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, el present value, va a ser la sumatoria de los flujos de efectivo en el tiempo t, desde 1 hasta 60, y esto tiene que tener un efecto positivo o negativo. ¿Por qué? Porque si las contribuciones, puede ser 0, y lo ideal para nosotros sería que ese valor presente, ese valor presente medido en t igual a 0, si fuera 0, eso quiere decir que le atinamos al tema de cuánto fuimos contribuyendo durante 40 años. Si es mayor a 0, quiere decir que acumulamos más dinero del que necesitamos para pagar los flujos de t igual a 41 hasta 60. Entonces, nosotros cuando trabajamos el tema de pensiones, estamos pensando en valores presentes y estamos pensando en que acumulamos reservas suficientes para pagar los flujos de efectivo, que son pensiones en este caso, durante el tiempo que estamos jubilados. Entonces, por eso es tan importante que nosotros, todo lo que aprendimos en financieras, 1, 2 y en todas las aplicaciones, todo eso son herramientas que nos sirven a nosotros para el tema de cómo manejamos los flujos a valor presente. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, y obviamente aquí, fíjense cómo hay una cosa bien interesante. Nosotros tenemos flujos de efectivo y B tiene una tasa de interés, 1 entre 1 más I. Entonces nosotros, esto es para sacar valores presentes. Si nosotros agarramos y decimos, ok, nosotros vamos a invertir la CF de t para t desde 1 hasta 40, eso quiere decir que nosotros vamos a lograr en la CF1, la vamos a invertir a una tasa I de t si quieren ponerle, pero ahorita la vamos a poner I, durante 39 años. Y así cada una de las inversiones. La CF2 va a estar invertida a una tasa I durante 38 años. Y así cada uno de los depósitos va a estar invertido a una cierta tasa I. Entonces, nosotros aquí, en el tema de los fondos de pensiones, nos va a interesar mucho el tema de cuánto vale I. Y esto sería el rendimiento. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta de, con razón es un riesgo para el fondo de pensiones. Si la I, le voy a poner, bueno, le puedo poner R para que no nos hagamos bolas. Si este es el rendimiento del fondo, le voy a poner R.
Si este es R, el rendimiento, ¿sí? Entonces su relación con I es muy importante. Si I es mayor que R, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Podría haber ganancia? Al revés, ¿no? Porque tú supusiste que el fondo te iba a dar mucho rendimiento y descontaste a una tasa más alta. Y en realidad, si tu tasa del fondo fue menor, vas a tener un bajo fondeo, vas a tener menos dinero en el fondo. No va a ser Sí, suficiente el exacto. dinero para las pensiones. Exacto. Y si es igual a R, pues va a estar fondeado al 100%. Y si I es menor que R, vas a estar sobrefondeado. Al actuario de pensiones lo que le interesa es estar lo más cerca de este objetivo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde se junta todo lo que vimos en Financieras 1, Financieras 2, etcétera. El martes nos vamos a meter en el tema de lo contingente, de anualidades. Vamos a ver primero anualidades vitalicias para que nos acordemos. Y bueno, lo de amortización que ayer vimos nos da una idea de por qué amortización nos da un esquema mental de cómo pagar una deuda, que por ejemplo así se puede interpretar el fondo de pensiones. Si vas a llegar a una cantidad en tu jubilación, si necesitas llegar a esa cantidad, tienes que tener un plan de pagos para lograrlo. Bueno, entonces tengo una llamada ahorita, entonces lo vamos a dejar hoy aquí. Y además es Día del Amor y la Amistad y bueno, que les vaya muy bien. Buen fin de semana. Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Buen día, San Valentín. Igualmente. Hasta Bye, luego, bye. profe. Gracias. Que les vaya